Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Es probable que haya sido algún campamento o conferencia organizada por ellos, o haya sido parte de lo que conocemos como clubes bíblicos. Palabra de Vida ha sido un ministerio que ha servido a la iglesia durante muchos años. Hoy conversemos con Abner Flores, misionero de Palabra de Vida Internacional, quien nos contará cómo el ministerio donde sirve sigue siendo de bendición en muchas partes del mundo. Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí en Entre Semana. Visión del Reino es el tema que estamos manejando. Estas últimas semanas hemos tenido a Jim Wilson de IVAC, tuvimos a Marco de Bible Project y hoy vamos a continuar hablando acerca de este concepto, de cómo ir mirando más allá de quizás una expresión local de la iglesia, a ver cómo se puede hacer un impacto a nivel incluso mundial. Y hoy estamos con Abner Flores hablando acerca de Palabra de Vida, de todos los proyectos que él tiene. Abner, esto se siente... Sí. Podríamos haber continuado sin haber grabado porque tenemos muchos años que nos hemos conocido. Bueno, Palabra de Vida ha sido el medio por el cual nos hemos conocido los tres. Entonces, sí. Va a ser interesante no solamente hablar de un ministerio que ha sido de bendición para nosotros y para tantos, sino también de Abner, ¿no? Porque es muy loco. Nos conocimos, bueno, tú también lo conociste en... Fuimos compañeros en el instituto. No, claro. Yo le conocí a Abner antes de que te conocí a ti. Ajá. Entonces, y bueno, yo te conocí también allá en Argentina y nos venimos a encontrar acá en Querétaro. E inclusive yo conocí a Alex cuando el papá de Alex iba a Honduras a predicar con Palabra de Vida. Es cierto, tenía 15 años. Wow. Pero sería interesante contar esas historias en otro episodio. Sí, vamos a contar. Bueno, bienvenido Abner, un gusto, gracias. Muchas gracias por invitarme. Y feliz cumpleaños. Gracias. Wow. Hoy es un día muy especial, así que él nos está regalando a nosotros la posibilidad de poder hablar con él aún en este día festivo tuyo. Abner, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estás con muchas cosas. Me dijiste que tu celular comenzó a sonar desde las pocas horas de la mañana. Desde muy temprano, porque mi jefe está en Líbano ahorita con una conferencia que va a comenzar mañana con muchas iglesias y líderes del mundo árabe. Muy animado por eso. Wow, buenísimo. Bueno, cuéntanos de ti. Cuéntanos, porque quizás estoy seguro que varios dicen, Abner, obvio que lo conozco, pero hay un montón de gente que no te conoce, de los que nos escuchan. Cuéntanos de dónde eres, cuéntanos un poco de tu familia y cuéntanos, bueno, un poco de ti. Bueno, mi nombre, como ya saben, es Abner Flores, soy originario de Honduras y tengo una linda familia. Mi esposa es Jenny. Mi hijo mayor se llama Glenn, está casado, vive en Orizaba, Veracruz. Y mi hijo menor se llama Eduardo, tiene 11 años. Ya le estoy sumando más. Se siente de 13, dice. Sí, se siente. No, ahorita con la preadolescencia se siente de 13. Soy de profesión arquitecto. Trabajé 13 años en mi país, en una oficina de interiores. Jenny es administradora de empresas y también trabajó al mismo tiempo. Conocimos al Señor. Yo conocí al Señor cuando estudiaba la arquitectura en Guatemala. Después regresé a Honduras. Conocí a Jenny trabajando en un banco. Fue increíble porque el jefe de ella es cristiano y nos invitó a la iglesia. Y fue ahí donde comenzó, digamos, una aventura increíble porque fue tanto como matrimonio, conocer a Dios, empezando con nuestro primer hijo. Y después otro elemento clave que causó algo increíble en nuestra vida fue cuando llegó a una reunión de hombres un misionero de Palabra de Vida, que era el director en ese momento, David Bogram. Y yo quedé impactado por la forma con qué pasión ellos comentaban y hablaban de alcanzar a la juventud con el Evangelio de Cristo. Para sorpresa nuestra, el pastor nos habla la semana siguiente y nos pide que nosotros nos encarguemos del grupo de jóvenes. Y nosotros aterrados, ¿cómo hacer esto? Y no, dice, no se preocupen. David Bogram nos dijo que iba a tomar un discipulado con ustedes. Y ahí comenzó una etapa especial en nuestra vida porque
el campo misionero nosotros lo entendíamos de otra manera. Yo creí que un misionero era una persona que estaba en África o que estaba en Asia, pero nunca imaginé que un misionero podía estar tan cerca y que podía estar haciendo misiones en nuestro país y que uno podía hacerlo. Así que fui conociendo y algo muy especial y bueno, yo me siento muy honrado por este tiempo y también desafiado porque fue el tío de Alex Tarasiuk que en un campamento hablando él de lo que Dios estaba haciendo, fue él, Dios usándolo a él para que dijéramos y nos miráramos con Jenny y dijéramos, queremos esto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué sigue? Y prácticamente después de 12 o 13 años de trabajo era pensar en cómo nos tendríamos que preparar si teníamos un llamado a las misiones. Y David Bográn nos dice, no, hay un instituto bíblico en Argentina y que pueden ir a estudiar allá. Pero Argentina queda lejos, decíamos nosotros. Y a pesar, es el fin del mundo, es ¿no? El fin del mundo, no. Y después fue orando a Dios y prácticamente Dios quitó de nuestra mente, digamos, excusas que nosotros teníamos ante un llamado. Y fue en un momento que nosotros decidimos renunciar y prácticamente fue como los sacerdotes cuando pusieron el pie en el agua y todo se empezó a tener forma de alguna manera. Qué interesante. Dirías, bueno, conociste de Cristo, llegaste a la iglesia y me imagino que tu idea de cristianismo respondía a trabajo en mi iglesia, me quedo en mi iglesia, que es muy valorado. O sea, es parte y es la esencia básica, pero llega esta conexión, conoces a David de Palabra de Vida, eso empieza a abrir perspectiva de hay algo más allá de mi iglesia local. ¿Cómo se empieza a dar eso? Porque con David también habían otros misioneros argentinos y constantemente nos visitaban gente de otros lugares, por ejemplo, el tío y el papá de Alex, entre otros, pero eran gente que también había viajado mucho y en medio de las conversaciones, digamos, venían y comentaban cosas. A veces yo me siento como el tema de Nehemías, cuando él estaba, digamos, en el trono y pasaban varias personas y comentaban esto lo que está pasando afuera, y eso poco a poco fue abriendo como cierta mentalidad y hasta cierto deseo de conocer más, a pesar de que no había salido, digamos, del país en ese momento. Entonces, estuviste en Argentina, decidiste, bueno, ya vamos a estudiar. ¿Cuánto tiempo hiciste? Yo estuve contigo 2 años y después yo me fui, pero tú continuaste, ¿no? Sí, yo continué, hice los 3 años. 3. Bien. Y después de ahí regresaste a Honduras. Después regresamos a Honduras. Realmente en medio de toda esa situación el Ministerio de Palabra de Vida estaba creciendo. Se había comprado una propiedad y yo estaba, digamos, dando un servicio para poder diseñar, digamos, lo que era Palabra de Vida Honduras. Y prácticamente cuando regresamos al país era una etapa muy especial porque era correr. Teníamos 2 iglesias que mirábamos en la ciudad, otras 2 iglesias que mirábamos en el interior del país, una construcción a tope por varios años. Me imagino. Bueno, entonces es interesante porque Dios, usando tu profesión, ¿no? Algo que hemos hablado mucho y hemos animado a los jóvenes a que estudien, que tengan una herramienta. Tú te fuiste a estudiar al instituto diciendo yo quiero ser misionero y de repente te ves siendo misionero usando tu profesión, ¿no? Y creo que eso empieza a darte... Yo personalmente recuerdo cuando te conocí y dije, bueno, este va a ser el hombre que va a desarrollar todos los campamentos y hoy haces una cosa totalmente distinta y creo que eso es muy interesante ir hablando un poquito de esa transición. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Honduras de vuelta? 6 años. 6 años. Sí, pero es interesante porque aún, digamos, con lo que yo hago ahora, siempre tengo la oportunidad de servir durante, digamos, desde el 2008 que estuve ya en Honduras, he podido servir, por ejemplo, en ayudar a proyectos en Guatemala, El Salvador, en Nicaragua, en Portugal, en España, México, Vamos Argentina. a dejar el mail del arquitecto. No, inclusive hace un par de semanas tuve el privilegio de estar en Belice porque ellos acaban de comprar una propiedad. Wow. Y tuve la oportunidad de ir a ver, ir a hacer un master plan de cómo podría quedar para que puedan seguir los siguientes pasos. Bueno, quiero profundizar un poquito ahí, porque creo que
hay muchos conceptos, como tú dijiste, ¿no? O sea, del misionero, que el misionero está lejos, en algún campo y está predicando el evangelio. Y quizás muchas veces cuando una persona dice, yo me quiero dedicar a expandir el reino, ¿no? Tener esta visión del reino, pero que estoy estudiando, estoy haciendo esta carrera. Y a veces incluso escuchas de personas con toda la buena intención, pero dicen cosas como, bueno, pero no puedes predicar el evangelio con computadoras, con sistemas, con un sitio web. ¿Cómo es que vas a predicar el evangelio con sistemas de negocio? Eso es del mundo. Pero me llama mucho la atención de que tú has podido servir a la iglesia de manera global con lo que tú has estudiado, con las herramientas que obtuviste y después seguiste. Una cosa que sé de ti, Arnold, es que nunca paras de aprender y siempre estás en alguna cosa más, pero todo lo que usas y todo lo que vas aprendiendo lo pones a disposición del reino. ¿Cómo le hablarías a esa persona que quizás tiene esa manera de pensar quizás un poco más limitada, donde es como que no, a predicar, a enseñar, y básicamente hasta ahí llega tu utilidad para el reino? Mira, yo creo que todo está conectado, porque en la experiencia que Dios me ha ido mostrando, que me ha ido llevando, he ido entendiendo más el plan. Al principio me costaba porque yo decía, si bien soy una persona que no tiene problemas para estar detrás de bambalinas, digamos, apoyando a una persona que esté liderando algo, o sea, y me encanta, siento que soy muy útil en eso, también siento que Dios te va dando regalos, por ejemplo, a lo largo de los viajes que he tenido. Si bien voy apoyando en arquitectura, pero con lo que he aprendido de la Biblia, donde he estado, me ha tocado predicar, me ha tocado hablar con alumnos, me ha tocado, por ejemplo, siempre cuando voy a los lugares, involucro mi ministerio principal, voy mostrando lo que son los recursos, cómo van funcionando, entonces hago un mix de detalles que a su vez me enriquece cada experiencia que tengo en cada lugar. Bueno, volvemos a la línea de tiempo, ¿no? Cierro paréntesis. Nos quedamos en Honduras. Y después de Honduras se vienen a México. ¿Cómo fue esa transición? Porque bueno, visión, y creo que es válido hablarlo, a lo mejor quizás en tu caso no fue tanto, pero quizás una de las cosas que a veces nos frena en cuanto a tener una visión de reino es a veces esos temas de nacionalismo, ¿no? ¿Cómo un centroamericano se va a venir a México? O sea, ahí sabemos que no hay, a veces hay cierta tensión, quizás más futbolera que otra cosa, pero no deja de ser, oye, voy a México y cómo dejar el país. ¿Cómo fue esa transición para ti? Pues mira, en primer lugar, nunca me imaginé que iba a salir de Honduras al regresar de Argentina. Siempre pensé, aquí voy a estar. Pero a medida que, digamos, que el ministerio te va ofreciendo oportunidades en las cuales vas teniendo congresos, vas conociendo, el mismo ministerio va desarrollándose, va viendo cómo servir mejor a la iglesia local. A su vez, los directores y misioneros van teniendo inquietudes de cómo mejorar esa parte. Y en medio de eso, creo que Dios no desperdicia nada en tu vida, porque también yo tenía un trasfondo, porque mi papá es diseñador gráfico por mucho tiempo, y yo inclusive mis vacaciones las tomaba muchas veces en la agencia de publicidad. Entonces, todo eso me fue ayudando para integrar no solo la arquitectura, no solo el diseño gráfico, sino también, como decía Alex, siempre tuve una necesidad de que, a pesar que tengo un contexto católico, un colegio católico, tenía la Biblia, siempre sentía que no sabía lo suficiente, y cuando me fui a Argentina me di cuenta, pero también sabes que necesitas profundizar más y más, y a su vez también miras la necesidad de los chicos a los cuales estás sirviendo, que necesitan tener un mejor recurso. Entonces, una vez hablando con el que era el director de aquí de México, con Leo Digilio, digamos, comentábamos, ¿verdad?, que como aquí se dirigía todo lo que era Centroamérica, Caribe, o se dirige todo lo que es América del Caribe, ver la oportunidad de servir en una plataforma donde puedas tener un mayor impacto, digamos, para servir a más gente. Entonces, pues ahí fue surgiendo la idea y la oración para ver si Dios confirmaba todo esto.
Y aquí están y todavía no se mueven. No, y fue algo increíble porque cuando veníamos, o sea, yo realmente estoy impresionado cómo es México, su gente, y inclusive en medio de todos tengo una anécdota que Jenny creía y miraba con mi hijo Glenn, vamos a venir y miraba la ciudad de Querétaro, linda y todo eso, y cuando vine, no, es en Bernal que vamos a estar, a pesar que es linda la peña y todo, claro. Pero también... Pequeña diferencia entre Bernal y la ciudad de Querétaro. Y exalto el corazón de mi esposa, pues, porque siempre tuvo esa actitud de donde Dios nos tuviera, digamos, ahí es donde vamos a servir. Sí, y aún estando dentro de México, después también hiciste una transición, ¿no? Estuviste trabajando con México y ahora estás trabajando a nivel internacional. O sea, quizás, tu ubicación geográfica está aquí, pero tú no estás mirando solamente cosas de México. Sí. Perdón, sabemos que Abner no es omnipresente, pero prácticamente está en varios lugares al mismo tiempo. Casi. Cuéntanos un poquito, pensando en eso, ¿de qué trata tu ministerio hoy? Porque quizás conocemos Palabra de Vida y por campamentos, clubes bíblicos, institutos bíblicos y hasta ahí, ¿no? Pero hay toda una estructura que quizás... no todos la conocen y que está teniendo una apertura enorme, y eso habla mucho de esa amplitud, de cómo ha ido desarrollando y creciendo la visión a lo largo de los años. Sí, déjame comenzar de esta manera. Cuando estaba en Honduras y fue surgiendo todo este tema de ayudar a México, prácticamente la idea era que yo apoyara, digamos, en ciertas partes del ministerio claves como elementos de arquitectura para ayudar a otros países, ayudar con los recursos y ayudar en ciertas también etapas de construcción que tenía el ministerio acá. Pero en medio de todo eso, en una conferencia en Honduras me recuerdo que yo miraba digamos, los recursos de Estados Unidos, yo miraba, wow, estos tienen todo, pero nosotros todos en blanco y negro y todo eso, y cómo podemos lograrlo. Y a medida que yo vine a México y empecé a desarrollar los recursos acá, digamos, surgió la inquietud de varios directores de poder llegar a un mejor nivel. Perdón, cuando te refieres a recursos, para los que no tienen quizás contexto de Palabra de Vida, son los materiales, exacto, las lecciones para los clubes bíblicos, para las reuniones de jóvenes, ¿correcto? Es correcto, todo lo que es los devocionales, los estudios bíblicos y todas esas herramientas. Y fue ahí que surgió, después de 2 años de estar acá, la oportunidad de ir a Nueva York a Palabra de Vida y poder tener una reunión con varias personas representativas tanto de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, para poder entender cómo nosotros podíamos afrontar ese reto, pensando primeramente en español. Y para sorpresa mía, en esa reunión fue elegido para llevar a cabo ese. Te invitaron a la reunión y te dijeron, eres el jefe, ¿no? Es como José, ¿no? Necesitan un hombre sabio y conocido. Y allí es donde yo pienso que Dios no desperdicia nada, como hablaba al principio, porque prácticamente mi formación profesional como arquitecto era mucha investigación. Digamos, trabajaba en una oficina de diseño de interiores donde de repente me tocaba diseñar un hospital, o de repente me tocaba una tienda, un restaurante o algo, y la jefe que tenía en ese momento no escatimaba recursos, me mandaba de viaje, me preparaba, y ese elemento de investigación pienso que Dios lo usó para que también en medio de este desafío me diera herramientas para poder, digamos, realizar la labor. Sí, porque mucho de lo que estás haciendo ahora también es investigar y es ver cómo están haciendo cuál es la manera que está haciendo aquel otro, qué están haciendo en este país y es ir implementándolo, ¿no? Así es. Entonces, o sea, ahorita tú estás viendo ese tema de cómo seguir ampliando el alcance de recursos y estás viendo aún más que el español. Comenzaste quizás con ese enfoque, pero se fue ampliando, ¿no? Así es. Y, digamos, en un principio Chris me decía, mi jefe, Chris Stout, y me decía, mira, Abner, vamos a empezar con español, pero tengo pensado, estoy orando por algo. Y eso me lo decía. Era como, prepárate, ¿no? Y fue interesante porque Dios fue poniendo personas claves. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes de venir a Honduras tuve a un gran amigo que es Juliano Santos. Digamos, lo tuve por 3 meses en la casa, al brasileño. Y de repente él estaba, digamos, siempre de contacto para conocer el mundo, digamos, de Palabra de Vida
y Dios lo usó grandemente para poder entrar de una manera increíble, aún, digamos, cosas que tú no te imaginas cuando conoces gente y te va conectando con otras áreas, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de estar bien posicionados con los recursos con el habla portuguesa. O sea, y fuimos extendiendo a otros idiomas como francés, digamos, ahorita estamos trabajando en polaco, pero lo que más me sorprendió fue cuando en tu mente tú dices, voy a arrancar con esto, y Dios te dice, no, yo quiero ir en esta dirección, y en unas reuniones Chris conoció a una persona muy especial y logramos entrar al mundo árabe. Wow. Estamos en India, estamos en Bangladesh, y uno puede decir, es Dios, no lo puedes explicar. Dirías que es, no sé, pienso en personas que nos escuchan, que han conocido el Ministerio de Palabra de Vida, quizás impensado, porque pienso, ¿no? La mejor o la única estrategia conocida era, vamos y ponemos un misionero en el país para que empiece a desarrollar, pero eso tiene una serie de complicaciones o una serie de trabas que lo hace lento, que es parte del desarrollo misionero, pero en este caso es a través de recursos para iglesias que hay en esos lugares, que a veces uno dice, bueno, ¿habrá iglesias ahí? Y creo que te ha sorprendido encontrando cristianos en lugares donde uno dice, aquí no sabía que había, ¿no? No, inclusive, digamos, el hecho de haber estudiado en Argentina, digamos, ha sido un ministerio que ha llevado o ha animado a personas y ha desafiado para que vayan a varias partes del mundo. Y me he quedado sorprendido cómo el español, a través de eso yo he encontrado, digamos, amigos que son de otros países de habla hispana en Europa, en Asia y en otros lugares. O sea, es sorprendente. Entonces, a ver, ahorita, si tú me das tu tarjeta de presentación, ¿cuál es tu título? Soy el coordinador de recursos internacionales del Ministerio para la Iglesia Local. Y lo que tú estás haciendo es, o sea, coordinando, hablando, manejando traducciones, manejando todo tipo de cosas que quizás no tiene que ver con ese misionero, como decía Marcelo, ¿no? Ahí en el campo es ir viendo quizás lugares donde no hay nada o hay pocos recursos, tratando de ver cómo le puedes hacer llegar cosas. Realmente es un trabajo en equipo, yo miro. O sea, creo que uno no puede desarrollar o no puede centrar la figura de un ministerio en uno mismo, sino que en un gran equipo que, digamos, que va teniendo un corazón, digamos, misionero, en el hecho de, yo miro a mi jefe, cómo él tiene esa pasión por alcanzar, digamos, todo el mundo, y a medida que él viaja se van generando oportunidades. A medida que yo viajo también se van generando oportunidades, y otro, por ejemplo, digamos, yo miro a Juliano también, que tiene ese corazón para alcanzar su país, y van generando, y prácticamente Dios va poniendo en la mesa, digamos, personas y equipos con los cuales uno puede ir, digamos, animando para que juntos podamos trabajar, porque muchas veces son personas que están trabajando a medio tiempo en otro ministerio y también nos están apoyando a nosotros. Entonces, son personas, nosotros no tenemos tal vez el expertise en ciertas áreas, pero lo necesitamos para poder desarrollar un recurso que sea relevante y que sea correcto. Entonces, prácticamente dependemos no solo de personas de palabra de vida, que son las personas que entrenan, son las personas que sirven en la iglesia, sino que necesitamos personas externas que tienen experiencia en campos donde nosotros no hemos llegado. Sí. Diríamos en ese sentido, creo que hemos sido los tres y muchas personas bendecidos por el Ministerio de Palabra de Vida, que ha tenido, creo que siempre ha tenido una visión de reino, en el sentido de vamos a buscar alcanzar a otros. Creo que la oportunidad que se da en el Instituto Bíblico, por ejemplo, en Argentina, que se ha dado acá en México también, de conectar alumnos de distintas culturas y que mantienen relación y que van abriendo puertas. Sin embargo, podemos observar que en los últimos años esa visión que había se ha ido ampliando. Es como que ahora ha habido un impulso, un trabajo colaborativo. ¿Qué siente que fueron cosas que fueron haciendo crecer esa visión que ya tenían y que se pudo ampliar? Yo creo que un elemento es el crecimiento en sí del ministerio. O sea, entender, digamos, que cada vez van, digamos, saliendo más misioneros
que Dios los va desafiando de una manera soberana a diferentes campos y eso nos va llevando a cubrir ciertas necesidades. Por ejemplo, pensar en India, pensar en Pakistán. Ahorita va un misionero, digamos, para allá. Y eso requiere una necesidad, requiere ver cómo nosotros le vamos a proveer recursos, involucra también otros países que están ayudándole con soporte y todo eso va conectando. A su vez yo exalto el hecho que cuando tuvimos la pandemia rompió varios paradigmas porque muchos pastores, o sea, tal vez le tenían, digamos, como cierto recelo, cierto temor a la tecnología y la necesidad hizo que tal vez los recursos digitales y todo lo que estamos haciendo ya no dependieran de un papel, sino que ya podían estar accesibles en tiempo real, hacer ajustes y poder ser personalizar, digamos, sin esperar un tiempo. Está el meme, ¿no? El Facebook es del diablo y después de pandemia síguenos en Facebook y decía el mismo pastor. Y me imagino, para muchos tiene que haber sido todo romper un montón de estructuras, de miedos y de desafío a todos a ser creativos, ¿no? ¿Cómo has ido dando esa creatividad de decir, oye, hoy estamos haciendo cosas que antes no hacíamos, pero no porque no quisiéramos, sino porque no se nos había ocurrido o quizás la necesidad o la situación les fue empujando a ir desarrollando formas creativas? Sí, yo pienso que también nuestro ministerio, digamos, hacer un ministerio que exalta, que busca la guía del Espíritu Santo, que busca servir, digamos, de una manera bíblica, el mismo Dios, o sea, va, digamos, exhortando, va guiando al liderazgo para tener esa apertura para ir conociendo y va mostrando qué camino seguir. Y yo sí exalto, digamos, cómo el liderazgo ha ido respondiendo a eso y, digamos, este es el fruto, pues, o sea, todas las cosas que estamos haciendo, la colaboración que tenemos es mejor que nunca, pues igual la tecnología nos ayuda y estoy involucrado en ciertos proyectos que requiere colaboración muy detallada de los campos y las personas están muy abiertas a poder entender cómo mejorar y servir mejor a sus países. Y pensando también en cómo se ha ido desarrollando este tema de tecnología, el hecho de que tú te levantaste esta mañana con mensajes del Líbano, que estás pensando en todo tipo de idioma. ¿Cómo es que también la tecnología, el cambio y también la adopción de la misma tecnología con las iglesias y todo ha permitido que tú puedas soñar ahora a nivel mundial y cómo están usando esas tecnologías para ampliar esa visión del reino? Mira, yo creo que es algo que uno se va a dar cuenta, digamos, crecer en fe es, digamos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En mi vida la fe ha sido por ver ciertos milagros o cosas que tal vez yo creía esto no va a suceder y ahora ya prácticamente no me sorprenden las cosas porque yo sé que el Dios es más grande que mi mente, que lo que yo puedo pensar o el proyecto que yo pueda tener. Así que he tomado una actitud de decir, ¿podemos alcanzar esto? Sí, solo hay que, digamos, orar a Dios, ponerlo en su plan, investigar. Y es como ese labrador, ¿verdad? Que espera la lluvia temprana, la tardía y hay que hacer el trabajo de uno. Pues. O sea, y si está en sus planes, Dios va a ir dando esa lluvia temprana, va a ir dando esa lluvia tardía y al final el crecimiento lo da Él. Cuéntanos un poco acerca de los proyectos digitales que tienen de distribución de recursos y también herramientas. Si una iglesia local se quiere también involucrar con Palabra de Vida, ¿cuál sería la manera más práctica en la que dejamos tu número de teléfono para que te llamen? No, realmente nosotros buscamos que el misionero, digamos, en cada campo, digamos, pueda, digamos, servir. Y lo que buscamos es que esté entrenado, que conozca los recursos. Por ejemplo, esta semana estaba recibiendo un ticket, digamos, en el sistema de donde recibimos preguntas en toda la plataforma y era de una comunidad de Bolivia. Entonces, yo dije, bueno, le queda cerca.
Y cuando hablé con el misionero, cuando le escribí, le dije, mira, esta persona viene, habla de esta comunidad, ¿lo puedes atender? Sí, mire, pero está pegado a Brasil, pero nosotros lo vamos a atender. Wow. Entonces, no podemos ir ahora porque estamos en cierta actividad, pero aquí es a donde viene la tecnología. Entonces, nosotros podemos, digamos, derivarle o pasarle este caso al misionero de Bolivia, y el misionero de Bolivia conoce los recursos y lo va a atender de una manera correcta a esta persona. Y uno mira esa extensión a un solo clic. O sea, yo le puedo hablar a cualquier parte del mundo, a una persona que necesita algo, que tal vez miró una página nuestra, digamos, escuchó un audio, algo pasó, y de una manera, prácticamente en 1 o 2 días, uno puede conectar a esa persona y estarle sirviendo. Bueno, en esta mesa están 2 personas involucradas en esto de recursos. Así es. Y creo que eso habla mucho de esa visión de reino, porque tú eres, Abner, misionero de Palabra de Vida Internacional, y Alex, no, pero sí. pero vinculado, vinculado. Profundamente, sanguíneamente, bueno, con toda la historia que hemos contado, pero terminaron trabajando juntos. O sea, creo que eso está muy interesante contarlo, sí. Porque creo que eso ayuda mucho a ver, porque a veces uno dice, no, lo voy a hacer con mi gente, solo nosotros, y creo que podemos ver cómo Palabra de Vida es capaz de ver esta visión de reino, donde tenemos colaboradores que no son a lo mejor partes del staff oficial de Palabra de Vida, pero suman al reino, ¿no? ¿Cómo se dice esa...? No. Cuéntenos, Alex y Abner. No, y mira, a veces uno se encuentra en una situación en decir, quiero lograr esto, digamos, porque es necesario para servir mejor a alguien, pero sentís que no llegás, no tenés, digamos, la gente, el expertise para lograrlo. Y en medio de eso yo lo que he aprendido es hablar, digamos, a expresar, digamos, cuál es el motivo de oración. Me acuerdo que una vez estábamos en Palabra de Vida México con Isaac y hablaba de todo eso. Isaac Ramírez está siendo miembro de la iglesia, ahora él está en Estados Unidos, y me decía, ¿no has pensado que Alex podría ayudar? Y yo sabía que Alex estaba trabajando en eso, pero por alguna razón no había considerado. Entonces, déjame hablarle. Inmediatamente le hablé, tuvimos una reunión. Increíblemente en poco tiempo estábamos en Nueva York viendo los planes para hacer el primer cambio de nuestra plataforma de Teacher Source. Y mira, después de este tiempo, ahorita estamos trabajando en una segunda versión que tenga una implementación o tenga mejoras en cómo nosotros podemos llegar a otras personas de una manera remota, cosa que no lo tenías. Y imagínate en un corto tiempo. Sí. Para mí fue increíble también ver cómo se iba ampliando esa visión. Primero me acuerdo que hablamos y era como que, oye, ¿me puedes echar la mano con estas cosas que estoy teniendo estos problemillas? Yo, sí, claro. Y comenzamos a trabajar ahí. Y después me dijiste, mira, tenemos estos planes, queremos hacer estas cosas. Y yo, wow, o sea, es un poco ambicioso, Abner. O sea, ¿te va en serio? Entonces, esto va en serio, ¿no? Tomamos el viaje, nos sentamos con todas las personas que están involucradas en clubes bíblicos, en repartir todos los materiales. Y yo me fui dando cuenta con el pasar de las horas que la visión seguía ampliando. Entonces dije, ya se me está saliendo de las manos. Entonces dije, voy a tener que armar un equipo. Y terminé involucrando a mi hermano, a mi primo. Armamos un equipo también. Dijimos, vamos a atacarlo así. Y era chistoso porque comenzamos y armamos toda una aplicación para distribución de los recursos que se llama Teacher Source, y lo tenemos en muchos idiomas. Y para mí, o sea, siempre ha sido increíble cómo es que la tecnología abre puertas de tal forma que ya no necesitas necesariamente dejar tu contexto local para tener una visión global. Es increíble cómo es que, pues, yo sentado al otro lado de la calle de mi iglesia local, donde sirvo, pero puedo estar trabajando involucrado en cosas que hoy mismo está teniendo impacto. O sea, estuvimos trabajando en una herramienta para poder distribuir de manera gratuita recursos de Club Bíblico en árabe, y hoy se va a estar estrenando, van a estar probándolo. Espero que funcione. pero yo creo que, wow, o sea, es increíble cómo esa visión va permitiendo que uno solamente tiene que tener ese deseo. Con el deseo de servir a Dios, de
de cualquier manera va creando las oportunidades y no necesariamente te tienes que tomar un barco, así como hace 150 años. Tú tomas un barco al otro lado y tienes que pasar 10 años aprendiendo el idioma y tienes que hacer esto. No. Con tu disponibilidad. Hay un proyecto, no sé cuánto puedo hablar acerca de esto, pero hay un proyecto que está en trabajo. Cualquier cosa se edita después, no hay problema. Donde van a poder tener misioneros de tal forma que dan clases de inglés a personas, y las clases de inglés son maneras en que puedan traer a personas de diferentes países para aprender. Ellos son atraídos por el poder hablar inglés, pero la temática de esas lecciones son evangelísticas. Wow. Entonces tú puedes estar sentado en cualquier rincón del mundo. Si sabes inglés, o sea, te conectas, te vas aplicando y dices, bueno, ahora estoy en misión, soy misionero. Y quizás dices, nunca salí de mi pequeña aldea, pero puedo ser misionero a personas al otro lado del mundo. Y es increíble cómo esa visión, usando como palanca la tecnología, pueda realizarse de una manera que quizás nunca antes hemos dimensionado. Eso para mí es un ánimo increíble. No, y tomando eso, pensando aún en la historia de vida de Abner, ¿no? Quizás muchos de los que nos escuchan en algún momento se han visto interesados en servir a Dios a través del ministerio de Palabra de Vida, pero quizás su idea era, bueno, si sirvo ahí es de esta manera y no hay más. Y creo que escucharte hoy, escuchar cómo el ministerio ha ido ampliando esta visión de reino, este trabajo colaborativo en pos de no extender mini reinos locales, sino un solo reino que es el de Dios, creo que motiva a escuchar tu historia, Alex, escuchar tu historia, Abner, a decir, oye, yo quiero colaborar, ¿no? ¿Cuántos exalumnos que han sido bendecidos tienen el deseo y han vuelto a conectar con el ministerio? Dicen, oye, quiero colaborar de esta manera. Y siempre me estoy enterando de personas que fueron alumnos y que están en el otro lado del mundo haciendo un trabajo colaborativo con Palabra de Vida, a lo mejor sin ser ese misionero oficial, parte del staff, pero es esa manera de ver el ministerio amplio, pero creo que la clave es lo que dices tú, la disposición, o sea, decir, yo estoy disponible, aquí estoy, y esto es lo que tengo en mi mano, ¿no? ¿Cómo animarías quizás a jóvenes que tienen inquietudes, a jóvenes que dices, oye, que tienen quizás algún recurso profesional, algún recurso de idioma, recurso de tiempo, ¿no? Y que quizás dices, oye, me gustaría tener una experiencia. ¿Hay espacio para jóvenes así? Yo creo que algo que yo pensaba, ¿no?, o que yo a veces escucho en la gente, es que uno en un ministerio puede tener un techo y de repente dijo, ya no puedo crecer. Pero la verdad es que la obra del Señor es una gran escuela que te va brindando oportunidades, y al final Él es el que dicta hacia dónde tú tienes que ir, y Él te va abriendo las puertas. Muchas veces yo he entendido de que Dios, lo he visto de una manera muy práctica, que Dios utiliza a las personas, a los líderes, para abrirte las puertas, para hacer, digamos, la obra que Él tiene en ti, digamos, para que tú puedas servirle mejor. Y en medio de todo eso, digamos, si tú vas teniendo una mente en la cual, digamos, tú vas siendo abierto a lo que Dios quiere, pensando en, estoy soñando en esto. Me encanta leer la vida de los misioneros, los libros, y muchos de ellos empezaron con esto, y es el amor o este elemento de estas personas se están perdiendo. Nadie está yendo a ellos. Yo quiero alcanzarlos. Y son personas que muchas veces no han tenido preparación, no han tenido apoyo, y Dios los ha llevado a lugares donde ellos no se han imaginado para generar un gran impacto. Yo creo que Dios no tiene hijos preferidos, sino que Él tiene, digamos, hijos a los cuales les da la oportunidad de llegar a su máximo potencial. Muchas veces nosotros podemos limitarlo con nuestras presuposiciones y creer que no se puede, pero yo soy un ejemplo, o sea, en el sentido de que soy de un país pequeño, digamos,
tal vez mi profesión me iba a dictar, o yo estaba pensando en tener la palabra de vida, voy a comprar una casa, voy a hacer esto, voy a hacer los planes de vida, pero tomé un paso de fe con Jenny y, digamos, Dios me ha llevado y me ha sorprendido cada vez. Yo estoy realmente muy agradecido y bendecido en el sentido que Dios en su gracia y misericordia me ha permitido conocer más y sorprenderme cada día más. Por ejemplo, ahorita estamos con un ministerio que se llama Mega Boys. Ellos reparten unos aparatitos en zonas muy remotas donde tú no puedes tal vez llevar algo escrito y van escuchando la Biblia por medio del aparatito. Y nosotros teníamos algo que estábamos orando por Chris y era tener el doblaje de nuestros entrenamientos en diferentes idiomas. Y a veces lo más difícil es cuando tú llegas a países donde es difícil encontrar un buen traductor y todo eso. Y Dios, digamos, prácticamente lo trajo a la puerta a este ministerio. Y ahorita estoy trabajando con una persona en Israel porque Israel resulta que recibe mucha gente de diferentes países, claro, donde son buenos traductores y con gentes en Pretoria, arriba de Johannesburgo, en Sudáfrica, para hacer esto. Entonces, me iba a imaginar que iba a ser de esa manera. Dios me sorprende cada vez. Y increíble cómo es que siempre has usado aquellas cosas que estudiaste, ¿no? O sea, incluso ese deseo de aprender. Yo te veo a ti, Abner, como un corsario. O sea, tú vas tomando recursos de donde sea y no importa de cómo, pero lo vas a usar para el reino. A veces nos sentamos con Abner y me cuenta, ¿qué estás leyendo, Abner? No, estoy leyendo este libro de negocios, estoy viendo esta cosa de diseño, estoy viendo cómo es que van haciendo tal o cual cosa y siempre tienes esa mirada de que, sabes que con esto que voy aprendiendo, con esto que me voy llevando, voy a poder usar esto para que Dios sea glorificado, ¿no? Y creo que esa actitud es es tierra fértil. Y Dios lo hizo en la Biblia. Digamos, ¿sí? Si tú puedes ver cualquier caso, Dios usó reyes, usó naciones, usó personas que vos no te podías imaginar para hacerlo. Para cumplir los objetivos. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que está en la mira? Si alguien quiere saber un poco más acerca de la palabra de vida, si alguien quiere también acompañarles a estar orando por las próximas cosas que están viendo, ¿por dónde va? Bueno, siempre creo que es tener un entendimiento. Digamos, cuando Salomón, digamos, tenía un gran desafío, no pidió sabiduría, pidió entendimiento para poder tomar decisiones sabias. Y, digamos, siempre el Señor me ha sorprendido con gente. Digamos, le pido que continúen orando por esos campos donde están yendo misioneros nuestros, donde tal vez no tienen un recurso, que nos ayuden a entender cómo poder lograrlo, provisión para esos recursos, y que este siervo de Dios que quiere alcanzar las iglesias, que quiere alcanzar lugares, digamos, que a donde no ha llegado nadie, nosotros podamos servirle mejor. Buenísimo. Quiero terminar con una pregunta. No sé si ya tenemos que no, igual yo también tengo. Ok, entonces no hay problema. Es que recién dijiste, mi vida iba en una dirección, con mi profesión tenía todo un plan, esos encuentros que hace Dios, que conoces a David, conoces el ministerio de Palabra de Vida. Yo creo que aún así, conociendo el ministerio, nunca imaginaste que ibas a terminar haciendo lo que haces hoy, ¿no? ¿Qué le diría el Abner de hoy al Abner de hace 20 años atrás? En el sentido de que quizás tenía una visión de una manera, una perspectiva ministerial, y si tuvieses la oportunidad de conversar con él, ¿qué le dirías? Le diría que tuviera más fe. Muchas veces en nuestra vida, y hace poco estaba leyendo un libro que hablaba sobre, digamos, muchas veces nosotros tenemos varios deseos en la Biblia. Tenemos deseos, tenemos varios deseos en esto, deseo lo otro, y nuestro deseo primero debe ser Dios. Entonces, ser un hombre de un solo deseo. Y que a partir de ahí, digamos, Dios es el que te quita la neblina, Dios es el que te instruye, Dios es el que te ayuda a ser más padre, y todo lo que viene abajo de eso, digamos, es el resultado de una vida que está dependiendo de él. Yo eso le diría, que sea un hombre que dependa más de Dios. Mira, la semana pasada tuvimos a Marco de Bible Project, tuve el privilegio de sentarme con él y ahí
tú también estuviste en la junta. No sé cuánto se puede hablar, pero ya van a empezar a colaborar, ¿no? Pensando en ese espíritu de colaboración, están haciendo algunas cosas juntos con Bible Project. Y primero Dios, ahorita ya se lanzó la actualización en la app de La Hora Silenciosa y cuando salga ya va a estar en español, digamos, ciertos videos que van a estar apoyando, digamos, lo que es el devocional, videos de Bible Project. Excelente, excelente. De eso se trata. Así es. Y lo que más queremos a través de esta serie es que cada hijo de Dios pueda tener esta visión, ¿no? A veces, como dijiste tú, ¿no? Que tenga más fe, ¿no? En que Dios es un Dios que quiere extender su reino y que nos usa a nosotros, ¿no? Y esperando que el Rey vuelva, hacemos lo que nos corresponde y empezar a hacerlo con esa perspectiva amplia, con esa perspectiva global. Y Dios no deja de sorprendernos de cosas que son únicas. Así que, Abner, gracias. La verdad, una bendición. Gracias a ustedes. Estoy seguro que para muchos va a ser de ánimo escucharte y bueno, ando a saber de este episodio qué cosas nos pueden sorprender que quizás ni vamos a conocer. Pero hasta de eso se trata, ¿no? A veces hay cosas que ni sabemos que sucedieron y Dios te permitió ser parte y eso es lo increíble de ser parte de la obra de Dios. Así que, Abner, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Excelente. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana, donde continuaremos con otro más, hablando acerca de visión del reino. Nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.